Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Le damos una bienvenida cordial a nuestra programación de hoy en una nueva transmisión titulada Pequeñas lecciones bíblicas de luz. Pequeñas lecciones bíblicas del Señor Jesús, que tiene como propósito hacer eco al libro de Isaías, capítulo 39, versículo 6, donde dice, te daré o te pondré por luz a las naciones. En esta transmisión nos proponemos presentarles a ustedes cada semana una lección muy importante de las hermosas enseñanzas de la palabra del Señor. Y será muy fascinante, será muy edificador espiritualmente para cada uno de nosotros. De manera que te queremos motivar para que tú puedas invitar a tus amistades, a tus familiares, a unirse a esta transmisión noche a noche cada viernes. O también que tú puedas compartir esta señal y puedas también eh, suscribirte a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, o unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. En esta transmisión denominada Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz, vamos a desarrollar diferentes temas de la palabra de Dios. Estos temas estarán agrupados en series, ya sea de 4, de 5, de 6 o de 10 subtemas a la vez. Y para esta oportunidad vamos a dar inicio a la primera serie titulada con el nombre El tema de Pentecostés en la Biblia. Cuando nosotros, como cristianos, como creyentes, escuchamos la palabra Pentecostés, de inmediato viene a nuestra mente el acontecimiento ocurrido en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y 3. Y ese acontecimiento fue la venida del Espíritu Santo a los discípulos. Pero yo quiero mostrarles a ustedes que el tema de Pentecostés no solo es ese acontecimiento. En la Biblia nos habla de 4 acontecimientos que cada uno de ellos es un Pentecostés. Y si tú no lo sabías, pues te invitamos para que no te pierdas cada viernes, noche a noche, estas maravillosas y hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarte para que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, y allí en el libro de los Hechos, perdón, el libro de Éxodo, es ahí donde nosotros vamos a empezar el tema en esta oportunidad. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, encontramos el primer Pentecostés, al cual yo le he denominado el Pentecostés en el Sinaí. Y este Pentecostés eh, fue un evento que lo pudo experimentar, que lo pudo presenciar el pueblo de Israel. Y este evento le cambió la historia para siempre al pueblo de Israel. Porque a partir de ese evento en adelante, la vida
del pueblo de Israel fue diferente comparado a los 430 años que habían vivido como esclavos en Egipto. Y es por eso que es importante para nosotros como creyentes, para nosotros como hombres y mujeres de fe, podamos entender todo el contexto, todo el panorama del tema de Pentecostés. Y la Biblia, como ya mencioné, habla de 4 acontecimientos llamados Pentecostés. De manera que no te lo pierdas, porque va a ser edificante para ti, como dice nuestro lema del libro de Isaías, que el Señor quiere ponerte a ti como luz para las naciones. Cuando nosotros como creyentes, como cristianos, escuchamos la palabra Pentecostés, de inmediato viene a nuestra mente el acontecimiento ocurrido a la iglesia naciente, a la iglesia creciente, a la iglesia que continuaron los discípulos allá en el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 3. Pero no solo eso o ese acontecimiento fue el Pentecostés. Ese es uno de los Pentecostés. Y vamos a ver que la palabra Pentecostés significa 50 o quincuagésimo, es decir, 50 días. Desde la salida de el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hasta la llegada al monte de Sinaí, demoraron ese tiempo, 50 días. Y cumplidos esos 50 días, Dios, el Eterno, desciende para cambiarle a esta nación la vida para siempre. Comparado con los 430 años que habían vivido como esclavos en Egipto. Entonces, vemos aquí en pantalla, a lo cual yo le denomino el Pentecostés del Sinaí. Cambió la historia de un pueblo. El segundo Pentecostés es el Pentecostés de Jerusalén. Cambió la historia de la fe cristiana. El tercero es el Pentecostés de Filipo, que cambió la historia de un pueblo de fe llamado el pueblo gentil. Y el Pentecostés número 4 es un Pentecostés mundial que cambiará la historia de la humanidad en esta generación. Y si tú te perdiste los 3 primeros Pentecostés, pues eres afortunado porque vas a experimentar el mejor y más grande Pentecostés, que es el número 4 y que está por venir. Y que Dios te va a dar la oportunidad. Si tú eres un creyente fiel, tú eres una hija de Dios fiel, para que puedas gozar de las bendiciones de este Pentecostés. El primer Pentecostés ocurrió en el monte de Sinaí y está registrado en el libro del Éxodo, capítulo 19, de los versículos 1 al 5. Leamos. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte.
Vamos a ir explicando a medida que vamos leyendo la palabra del Señor. Les había tomado 3 meses esa travesía desde Refidim en Egipto para llegar a, al monte de Sinaí. Y en aquella planicie de las faldas del monte de Sinaí, ellos permanecieron 11 meses. Y en esa estadía de Israel allí, Dios le dio a Moisés muchas revelaciones, lo que hoy conocemos con el nombre de la Torá. Y cuando los israelitas o los judíos usan la palabra Torá, se refieren a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron escritos por Moisés. Pero en esos primeros 11 meses de estadía en el monte de Sinaí, los acontecimientos que ellos vivieron y experimentaron están narrados en todo el libro del Éxodo y hasta el capítulo 10 del libro de Números. Son 57 capítulos que nos hablan de toda esta experiencia de 11 meses de vida en las faldas del monte de Sinaí. Primero hagamos un poquito de historia. Cuando Moisés había huido de Egipto, se fue a refugiar en el desierto de Madián, y fue ahí donde él moró y habitó con Jetro, su suegro. Y estando él viviendo en Madián, y ustedes pueden leer con calma en su casa, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, que Moisés vivió 40 años allí, en el desierto. Después de 40 años es cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente y le dice lo siguiente: y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, y luego que hubiere sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Fue ahí en ese monte que Moisés conoció a Dios. Fue ahí en ese monte que Dios le hizo ese llamado a Moisés para darle una gran tarea, para darle una gran misión, la cual era ir como libertador a Egipto y sacar a ese pueblo de la esclavitud. Dios lo iba a usar como instrumento para liberar a este pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios. Y para contextualizarnos de una manera geográfica lo que es el monte de Sinaí, es lo que nosotros podemos conocer en la actualidad con el nombre moderno de Arabia Saudita. Es ahí que está el monte de Sinaí, hasta ahora todavía. Entonces dice aquí que fue en el mes tercero. Y en el calendario eh, hebreo y judío, pues ese mes es el mes de Sivan, que corresponde, por así decirlo, a la mitad del mes de mayo de nuestro tiempo y hasta la mitad del mes de junio. Un equivalente a esos periodos es el mes de Sivan. Y fue allí que se tomó esos 3 meses para llegar ahí. Y yo quiero notar algo muy importante, que este acontecimiento de el Pentecostés en el Sinaí, el cual consistió en el descenso de Dios en la cima de la montaña para reunirse con su pueblo,
Entonces, este acontecimiento, como mencioné hace unos instantes, cambió la vida para siempre de Israel. Uno, porque Dios los llevó allí al monte de Sinaí para hacer de ellos su iglesia, para hacer de ellos una congregación, en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios los llevó allí para hacer de ellos, de ser un pueblo esclavo en Egipto, convertirlos en una nación, de ser un pueblo bajo el dominio del faraón, de un monarca mundano, para convertirlo en una nación bajo el gobierno del Dios eterno. Es importante este propósito del Señor. Y es por eso que mencioné hace unos instantes de que es importante de que nosotros podamos entender, podamos comprender el tema completo del Pentecostés. Son 4 temas, son 4 acontecimientos. Si nosotros tomamos un solo hecho aislado, por decir el Pentecostés de los apóstoles, es como que si usted estuviera cojeando cuando camina en la fe. Es por eso que esta transmisión, este programa tiene como propósito traerte esas lecciones de luz para que sea el Señor Jesús que te alumbre con su luz, para que tú te conviertas en una luz a las naciones. Lo que tú estás escuchando, esta oportunidad, tal vez nunca lo habrás escuchado, pero no te pierdas lo que el Señor tiene preparado para ti, porque Él quiere hacer de que tú seas una antorcha que alumbre estas lecciones de luz. El Pentecostés, apreciados hermanos, apreciadas hermanas, es un proceso. El proceso de la organización del Sinaí incluyó la proclamación de los 10 mandamientos, la ratificación del pacto, la construcción del tabernáculo, la promulgación de las leyes ceremoniales religiosas, la promulgación de leyes civiles, la promulgación de leyes militares, de leyes de salud, de leyes de urbanidad. Se efectuó una relación única entre el Señor y los descendientes de Abraham, en la que nunca entraría ninguna otra nación en esta relación. Este Pentecostés tenía el propósito de preparar el camino para la venida de Cristo como Salvador del hombre. Por eso que yo quiero que te concentres y que vayas tomando la ilación de estas lecciones de luz, para que puedas comprender el Pentecostés de Jerusalén, para que puedas comprender el Pentecostés de Filipo y lo más importante, para que puedas comprender el Pentecostés mundial. Versículo 3 y 4 dice, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel, y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os traje a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi particular tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como ya mencionamos, durante esos 11 meses de estadía y de permanencia en el Sinaí, Dios a Israel
le dio la oportunidad para que ellos pudieran estar en comunión con Dios, para que ellos aprendieran a vivir lo que significa vivir en relación con su creador y en relación con su Salvador y en relación con su sustentador, por un lado. Y por otro lado, para que ellos pudieran reflexionar acerca de los más de 400 años que habían vivido como esclavos en Egipto. Yo quiero resaltar el versículo 4 donde dice, y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Apreciado hermano, apreciada hermana, yo quiero decirte que este Pentecostés fue un acontecimiento donde el Señor les hace, manifiesta su voluntad y además el Señor les hace recordar todos los milagros que ellos habían vivido durante esos 3 meses en camino hacia el Sinaí. Todos los milagros que Dios había hecho con ellos allí en Egipto durante el trabajo que hizo Moisés para liberarlos. Pero lo que dice este versículo número 4 es que Dios les está diciendo a ellos en forma resumida 3 aspectos importantes que ya los mencioné y los voy a volver a enfatizar. Uno, que Él es el Dios creador. Segundo, que Él es el Dios sustentador. Y tercero, que Él es el Dios redentor. ¿Estás entendiendo? Vemos aquí que Dios les recordó que habían sido liberados por el poder de Dios. Ellos vieron la liberación de Dios de Egipto. Recibieron su guía sobre el camino a seguir. Vieron su gloriosa victoria en el Mar Rojo. Recibieron los milagros y regalos de Dios de comida y agua. Y vieron una victoria en oración ganada sobre los amalecitas. Vuelvo a repetir. Dios creador, Dios sustentador y Dios redentor. Grábate estos 3 pensamientos, porque si tú no tienes claro estos 3 pensamientos, no vas a poder entender el resto de los 3 Pentecostés. Dios creador, Dios redentor y Dios sustentador. Y con esto quiero decirte, en otras palabras, que primero Dios a este pueblo le da la salvación. Porque ellos eran esclavos en Egipto. Habían pasado 400 años de esclavos y Dios los liberta. Dios le da la salvación. Y después que Dios le da la salvación, les dice, yo quiero que ustedes entiendan esto. Para mí, ustedes son mi especial tesoro. Mi deseo es que ustedes sean para mí un reino de sacerdotes. Mi deseo para mí es que ustedes sean una nación santa. Mi deseo para mí es que ustedes me tomen y me acepten a mí como el Señor de sus vidas y como el Salvador de sus vidas. Y yo sea el soberano que gobierne su vida. ¿Estás entendiendo? Antes de que Dios
le pida que el pueblo obedezca su voluntad, Dios primero le da libertad para que ellos en libertad pudieran tener esa libre elección, ese libre albedrío de poder decidir servir o no servir a Dios, de poder decidir hacer o no la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque estando esclavos por 400 años, ellos jamás pudieron hacer la voluntad de Dios. Ellos lo que hacían era la voluntad del faraón. Dios bien pudo en forma fácil ser un tirano igual como el faraón, pero Dios no actúa así. Dios le da la libertad. Dios lo saca de su esclavitud, le da la libertad, le da la salvación y le dice, ahora tú eres libre. Si deseas someter tu voluntad a mi voluntad, cualquiera que sea tu decisión, yo la voy a respetar. ¿Están entendiendo? Ese era el propósito de Dios. Dice más, y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Está hablando de los 10 mandamientos. Pero aquí dice, y escribió en tablas. Y la pregunta es, ¿quién escribió esos 10 mandamientos? ¿Los escribió Moisés o los escribió Dios? Miren lo que dice la Biblia. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. En otras versiones dice, escribió en tablas las palabras del pacto y escribió en tablas los 10 mandamientos. Pero ahora noten algo más. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Te pregunto, hermano, hermana, ¿leíste tu Biblia alguna vez esto? ¿Tu pastor, tu predicador, tu maestro alguna vez te enseñó esto? Esto es lo que nunca te enseñaron acerca del primer Pentecostés. Quiero hacer un paréntesis aquí para enfatizar una importancia. Yo quiero que tú te imagines, yo quiero que tú visualices la semana de la creación. Cuando Dios hizo la creación, dice la Biblia, que Él mandó y existió. Por ejemplo, Él dice, produzcan las aguas peces y monstruos marinos. Produzca la tierra plantas y hojas y árboles que den fruto y plantas que den semilla. Produzca la tierra animales cuadrúpedos. Produzca la tierra aves y bestias del campo. ¿Me estás entendiendo? Lee Génesis 1 y 2. Pero el énfasis está aquí. Cuando llegó en el día de la creación del hombre, del ser humano, Dios se tomó el trabajo, Dios se tomó el tiempo, Dios se tomó la ocupación de decir a esta criatura, yo la voy a formar con mis propias manos. Mientras que el resto de la creación fue producto de su ordenanza porque mandó y existió y todas las cosas aparecieron, en el caso del ser humano no fue así. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios con sus propias manos te formó y te creó. ¿Te das cuenta lo importante
que eres ante los ojos de Dios, no eres un cuadrúpedo, no eres un reptil, no eres una ave, no eres un árbol, no eres un pez, no. Eres la imagen y semejanza de Dios, porque para Dios tú eras el representante aquí en esta tierra. Es por eso que Él te creó, te formó con sus propias manos. Eres importante para Dios. Si has entendido esto, entonces ahora te invito a que entiendas lo siguiente. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Así como Dios se tomó la ocupación de formar al hombre con sus propias manos, Dios se tomó la ocupación de él mismo, con su propio dedo, escribir en 2 tablas de piedra la ley de Dios, que es su voluntad. Yo te pregunto, ¿era o no era importante, tal igual de importancia, el hombre, como lo fue el hombre en la creación? Piensa y reflexiona. Si es o no es importante los mandamientos que Dios escribió en esas 2 tablas de piedra. Cierro el paréntesis, pero reflexiona en eso y déjamelo en los comentarios. Esta ley es la ley del pacto. En ese Pentecostés, Dios hizo un pacto con este pueblo. El Señor les dijo: ustedes eran esclavos, ahora yo les he dado la libertad. Ahora yo les he dado la salvación. Ahora yo los he traído aquí para que podamos hacer un pacto entre creador y criaturas. Porque yo tengo un propósito para ustedes. Vuelvo a repetir. Dios primero le da la salvación. Dios primero le da la libertad. Y después de eso es que Dios entonces te pide que tú obedezcas su voluntad. Porque el propósito de Dios era de que ellos no solamente lo aceptaran como su Salvador, sino que también lo aceptaran como su Señor. Y aquel propósito que Dios tenía con este pueblo de Israel es el mismo propósito que Cristo tuvo o tiene con los creyentes. Que nosotros en la actualidad no solamente lo aceptemos como Salvador, sino que también lo aceptemos como Señor de nuestras vidas. Es por eso que en alguna ocasión Cristo dijo: vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. ¿Estás entendiendo? Dios primero salva y después pide que obedezcan. La obediencia no es para que tú agrades a Dios y forjes o alcances tu propia salvación. No, no, sino que la obediencia es porque tú ya eres salvo. Tú ya fuiste salvo. Tú eres libre. Eres una nueva creación. Así como Adán y Eva en la creación fueron creados libres, de la misma manera, cuando tú aceptas a Cristo como su Salvador, eres nueva criatura, dice el apóstol San Pablo. Solamente esa obediencia a la voluntad de Dios mantendrá esa relación en el pacto con el Señor. El pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, generalmente, por ejemplo, en el libro de los Hebreos 8:13, es conocido con el nombre del viejo pacto o el antiguo pacto. ¿Y por qué es llamado? ¿Por qué Pablo lo llama así?
porque era antiguo, más antiguo que el nuevo pacto, porque era menos importante que el segundo pacto. No, lo llama así, porque la parte humana, en este caso Israel, ellos fracasaron en respetar los acuerdos de ese pacto. No obedecieron la voluntad del Señor. Es por eso que Pablo le llama el viejo pacto. Y yo quiero decirte dos cosas. Yo quiero decirte que hay falsos maestros que enseñan muchos pactos, pero la Biblia solamente se restringe a dos conceptos. Uno, nuevo pacto y antiguo pacto. ¿Ok? Pero en realidad no son dos pactos, es un solo pacto. Es el pacto eterno, como dice Pablo. Ese pacto fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y ese pacto fue el pacto de salvación. ¿No estamos hablando aquí de salvación de Israel? Ese es el antiguo pacto, así llamado. Y el nuevo pacto no es la salvación de la humanidad después de Cristo. En resumen, es un solo pacto. Es el mismo pacto, sino que fue dado en etapas diferentes. Ambos tienen que ver con la salvación. ¿Estás entendiendo ahora? Dios primero te da la salvación y la libertad, y después te da su voluntad para que tú la obedezcas. Israel fracasó. Y Dios permitió que Israel fracasara en guardar su ley, en guardar su voluntad, para que Israel pudiera darse cuenta de que era imposible alcanzar la salvación por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por sus propios sacrificios, para que ellos pudieran entender que todo eso solamente era una sombra y representaba al verdadero Salvador que era Cristo. Pero ellos tergiversaron todas las cosas exactamente igual como la gente cristiana hoy en día que tergiversa todas las cosas. Es triste decirlo, pero hay que reconocerlo. Es así. Si tú estás escuchando esto, tal vez estarás con los pelos de punta, tal vez estarás con tu piel erizada, pero es que es así. De esto se trata estas pequeñas lecciones de luz. Si ellos hubieran entendido que esos sacrificios apuntaban a Cristo, si ellos hubieran entendido que esa obediencia apuntaba a vivir una relación con Dios como creador, como sustentador, como el Salvador, pues su vida hubiera sido diferente. Si ellos hubieran entendido que el resultado de la obediencia produce esa santidad, y Hebreos dice que sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Tanto el antiguo pacto, así llamado el pacto del Sinaí, y el nuevo pacto, como dice Jeremías 33, ambos tienen como la norma y fe de práctica los 10 mandamientos. En el antiguo pacto, Dios los escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Y en el nuevo pacto, Dios lo escribe en el corazón del creyente con su propio dedo igual. ¿Estás entendiendo? Jeremías 33. Podemos seguir hablando mucho del pacto y vamos a buscar otra serie para hablar acerca del pacto. Aquí solamente lo estamos mencionando.
Mira lo que dice más. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese era uno de los propósitos del Señor, de que Israel fuera un reino de sacerdotes. Su especial tesoro, su propiedad privada, era la niña de sus ojos. A la vista de Dios, ninguna otra nación era igual a Israel. Esto daba inicio a una nueva nación única e inconfundible, un nuevo sistema de gobierno llamado Reino de Dios, un reino de sacerdotes. ¿No te suena algo familiar? Cuando Pablo y el libro de Apocalipsis, Pablo en Hebreos y el libro de Apocalipsis nos hablan de que Dios, el deseo del Señor es que los creyentes sean nación santa, de que sean eh, eh, un reino de sacerdotes. Es el mismo lenguaje que se habla en este primer Pentecostés. Como ya mencioné, es un solo pacto, es un solo Pentecostés. El propósito es el mismo, sino que cambian los actores, en este caso Israel, y en nuestro tiempo, los cristianos. Cambian los tiempos en el Sinaí y nuestros tiempos. Pero Dios es eterno y sus planes son eternos. Dios quería que Israel fuera una nación santa. Lo mismo hoy en día. Dios quiere que los creyentes fueran una nación santa. ¿No han leído que en Hebreos dice que procuremos la santidad sin la cual ninguno verá al Señor? Es de esto que nos tratan los Pentecostés. Y tenían una misión única. La misión de ellos era dar a conocer al mundo ese Dios eterno que ellos habían conocido en tres dimensiones. Uno, Dios creador. Segundo, Dios sustentador. Tercero, Dios redentor. Y cuarto, el Dios que gobierna con un sistema teocrático. Ese era el propósito de Dios. Como gente consagrada al servicio de Dios debían ser diferentes a las otras naciones. Dios, si Dios es santo, Él requiere que su iglesia o su pueblo sea un pueblo santo, un reino de sacerdotes. ¿Por qué Dios quería que ellos fueran sacerdotes? Porque ellos tenían que ser mediadores ante Dios. La humanidad, ellos mediadores ante Dios. Igual hoy en día. Jesús quiere que nosotros seamos sacerdotes, que seamos mediadores ante Dios por la humanidad. Es eso lo que está hablando aquí el Señor. ¿Están entendiendo? Mediadores en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en los propósitos divinos. Y como sacerdotes poder enseñar e instruir estas lecciones de luz a la gente. Y este es uno de los propósitos de esta transmisión, pequeñas lecciones de luz, pequeñas lecciones de Jesús. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Vamos a leerlo completo. Y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés fue a decirle estas palabras al Señor. Primero reúne a los ancianos y luego reúne al pueblo. Tanto ancianos como el pueblo dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos lo que ya he venido explicando. Cuando ellos dijeron esto, no sabían lo que estaban diciendo. Ustedes recuerdan cuando hubieron dos discípulos, Juan y su hermano. La madre de ellos le pidió al Señor Jesús y le dijo, pon, cuando vengas en tu reino, a un hijo mío a tu lado izquierdo y el otro al lado derecho.
Y el Señor le dice que eso no es potestad de él, eso es potestad de Dios. Y el Señor le dice que no saben lo que están pidiendo. Y el Señor Jesús le dice, ustedes beberán de la copa que yo beberé. Y ellos dijeron, sí, nosotros beberemos de esa copa que yo beberé. ¿Y cuál era esa copa? Pues era ir a la muerte en su ministerio como discípulos. Y eso fue lo que ellos vivieron. Murieron siendo fieles a Cristo. Aquí, esta nación, así, livianamente, igual dice, nosotros haremos todo lo que Dios manda. Sin embargo, hemos ya explicado de que ellos fracasaron y no cumplieron en nada con la voluntad del Señor. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo al Señor y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás el término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus términos, cualquiera que tocare morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o muerto a flechas aquel que toque las faldas del monte. Y Jehová descendió en una nube espesa. Cuando Dios habla a los hombres, siempre debe velar su gloria, porque no le pueden soportar los pecadores. Si Dios se reviste de humanidad, la forma humana es el velo. Si perdón, si aparece en una zarza ardiente, el fuego mismo es su envoltura. Como muchos del pueblo eran impíos e impenitentes, aquí en el Sinaí fue aún más necesario que él se cubriera. Y los acontecimientos que allí pasaron, pues fueron muy notables para el pueblo de Israel. Y le dice, para que te crean para siempre. ¿Por qué? Porque Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés era el representante ante el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá. La santificación era importante, porque si van a ser un pueblo que pertenece a un Dios santo, este pueblo tenía que ser un pueblo santo. Y la única manera de mantener esa santidad es someter tu voluntad a la voluntad de Dios expresada en esos acuerdos del pacto que era la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos expresaban, en resumen, la voluntad del Señor. Cuando el israelita se mantenía en obediencia a Dios, estaba en relación con Dios y por lo tanto estaba en relación de santidad. De la misma manera hoy en día, el creyente, el cristiano, que obedece la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, está en relación con el Creador y el Salvador. Y si mi voluntad la someto a la voluntad de Dios, estoy en una relación de santidad. ¿Por qué Dios quería que la nación fuera una nación santa? Ya mencionamos por qué Él era santo. Y segundo, porque la voluntad de Dios es el reflejo, perdón, los 10 mandamientos que expresa la voluntad de Dios, es el reflejo del carácter de Dios.
Cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, obedeciendo su voluntad expresada en sus leyes, estás moldeando tu carácter al carácter de Dios, tal como fue el propósito de Dios en la creación, es decir, que podamos llegar a ser imagen y semejanza de Dios. Ese era el propósito del Señor. Una vez llegado el día tercero, dice, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de bocina iba esforzándose en extremo, y Moisés hablaba, y Dios respondía en voz. Este acontecimiento, cuando veamos el Pentecostés en Jerusalén, ocurrió exactamente lo mismo. Cuando desciende el Espíritu Santo, hubo estruendos, la tierra se removió, hubo sonidos de trompeta y de bocina. Es por eso que es importante que entendamos este Pentecostés para poder entender los otros Pentecostés, porque los acontecimientos que ocurren aquí ocurren en los demás también. Y vamos a verlo. Y descendió el Señor sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y el Señor dijo a Moisés, desciende, requiere al pueblo que no traspasen los términos, porque el Señor ha dicho. Cuando el Señor desciende, se cumple lo que nosotros conocemos con el nombre de Pentecostés. Dios desciende a estar en comunión con su pueblo, que había redimido, que lo había convertido en una nación santa, que lo había convertido en un reino de sacerdotes. Y ese era el propósito, de que este pueblo mantuviera ese estado y esa condición permanente para con su Creador, Redentor y Sustentador. Y también el mismo requerimiento para los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y como Dios quería que todo Israel fueran sacerdotes, entonces el requerimiento es el mismo. Cuando Moisés, como mediador, desciende de la montaña, su rostro era refulgente, su rostro brillaba como brilla el sol, y la gente no lo podía mirar. ¿Por qué? Porque había estado en presencia de Dios. Y cuando ellos quieren acercarse a Dios, cuando ellos querían que Dios les hable, que le piden a Moisés que él interceda ante ellos por Dios, porque ellos por sí mismos no querían hablar a Dios, porque tenían el temor de ser fulminados por la presencia de Dios. Y ese temor ocurre cuando están contaminados por pecado, cuando no viven una vida de santidad. Pero aquí vemos que Dios desciende y habla con el pueblo, habla a través de Moisés con el pueblo. Moisés dio 3 viajes de ida y vuelta. Y como ya hemos mencionado, no solamente que recibió las tablas de los 10 mandamientos, sino que recibió muchas otras instrucciones, que esas otras instrucciones Moisés, él sí las escribió en libros de pieles para el pueblo de Israel. Entonces, quiero terminar diciendo, ¿no?, que así como Dios habló en el monte de Sinaí, todo el tiempo Dios se mantuvo hablando a la humanidad, hablando al pueblo. Es por eso que Hebreos 1:2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado en estos postreros días por medio de su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Apreciado amigo, apreciada hermana, Dios, así como le habló a
Moisés y al pueblo en el primer Pentecostés, de la misma manera Él quiere hablarte a ti. Él quiere decirte esas mismas palabras a ti. ¿Y por qué te digo esto? Porque aquí el pasaje que estamos leyendo menciona que Dios siempre se mantuvo hablando a toda la humanidad, en todos los tiempos, de diferentes maneras. La revelación máxima de Dios es la persona de Cristo. Cristo vino a hablar a este mundo acerca del Dios eterno. Cristo envió a los apóstoles a predicar al mundo acerca de ese Dios eterno. De la misma manera, estas pequeñas lecciones bíblicas de luz es para que tú seas alumbrado con estas lecciones de vida eterna y a su vez tú te conviertas en un faro de luz llevando luz a otras personas. Como dice el Salmo, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estimada hermana, estimado hermano, te invitamos a escuchar aquella voz eterna y presente en un corazón sensible y abierto a su influencia. Dios quiere hablarte en esta pequeña serie de el Pentecostés en la Biblia. Dios quiere hablarte a través de esta transmisión, pequeñas lecciones bíblicas de luz. ¿Para qué? Para que tú te conviertas en un faro de luz, en una antorcha de luz. Mira qué hermosa promesa. Apocalipsis 3:1 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, a eso agrégale lo que Dios quiere hablarte, las palabras de Dios, de esta profecía, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude para que tú puedas ser ese recipiente de esa luz y puedas compartir estas pequeñas lecciones bíblicas de luz. Es mi deseo y oración que el Señor añada bendición a estas reflexiones, a estas lecciones, y que te sirva en tu edificación espiritual. Estaremos de vuelta en la próxima transmisión. Que el Señor te bendiga y te ayude. Bendiciones.